¿Qué tal? ¿Cómo están? Somos alumnos de la UNI, de la Facultad de Ingeniería Química y Textil. En este video vamos a hablarles sobre los primeros auxilios en accidentes de laboratorio de química. Siguiente. Los objetivos de este son conocer los principales riesgos en el laboratorio y el grado de peligrosidad que tiene cada uno de estos, identificar los pictogramas y la información que nos brindan cada uno de estos, tener conocimiento de cómo etiquetar, manipular y almacenar los diferentes productos y reactivos químicos, responder de la manera más eficaz ante problemas que requieran un conocimiento técnico, saber qué equipo de protección utilizar y qué medidas de seguridad tomar frente a estos riesgos. Tras haber reconocido los riesgos, poder implementar unas normas que nos aseguren la calidad y grado de seguridad dentro del laboratorio. Conocer las definiciones de accidentes y de primeros auxilios. Saber en qué consiste la pauta general de actuación, poder conocer qué papel cumple el socorrista ante un accidente, cómo se desarrolla y qué debemos tomar en cuenta y de cómo evaluar un accidentado y qué medidas de seguridad tomar dentro del laboratorio, conocer también los distintos casos de accidentes que hay, ya que estos se clasifican de muchas maneras. Siguiente. Ahora, ¿qué son los riesgos? El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La vulnerabilidad o las amenazas por separado no representan un peligro, pero estas al juntarse lo que generan es un desastre. Sin embargo, los riesgos pueden reducirse o manejarse si somos cuidadosos o tomamos las medidas de seguridad correspondientes. Siguiente. Los principales riesgos son los incendios, que estos son diferentes, ya que la forma en que fueron causados influye mucho en cómo contrarrestarlos y qué extintor usar para cada uno de estos. Otro riesgo sería el derrame de sustancias por la manipulación o vertir diferentes reactivos o productos químicos. La electrocución, por otra parte, es por la manipulación de fuentes de voltaje o materiales por los cuales circulan corriente. Otros riesgos son el mareo o pérdida de conocimiento debido a una fuga tóxica, ya que hay sustancias químicas que liberan gases que son nocivos para nuestra salud. Por otra parte, la intoxicación digestiva, que es más que todo por la negligencia o desconocimiento de efectos que causan algunas sustancias dentro de nuestro organismo. Y por último, las quemaduras térmicas o por electrocución, que estas se van a profundizar y se van a detallar más adelante. Siguiente. Por otro lado, los pictogramas son una parte muy fundamental a conocer dentro de un laboratorio. Los pictogramas son la combinación de formas geométricas, símbolos y colores que brindan una información universal y específica de acuerdo al ambiente en que estos se encuentran. Los pictogramas están en zonas rurales, pero también se encuentran en laboratorios. Y refiriéndonos a los pictogramas dentro de un laboratorio, estos se dividen en corrosivos, irritantes, tóxicos, siguiente, comburentes, nocivos, peligrosos para el medio ambiente, muy tóxicos, inflamables, extremadamente inflamables y explosivos. Siguiente. Ahora, refiriéndonos a la parte legal de los accidentes y prevención de riesgos, los que avalan esto son la ley número 26842, el reglamento de la ley número 30200, la ley número 29783 y los artículos del 125 al 129 del Código Penal, que están más referidos a personas con deficiencia o discapacidad tanto física como mental. Ahora mi compañera les va a explicar más sobre esto.
Ya bueno, en esta sección veremos la definición de accidente y definición de primeros auxilios, así como la evaluación del accidentado, la conducta paz, proteger, avisar y socorrer, el papel del socorrista. En la parte de definición de accidente, como podemos ver, según la Organización Mundial de la Salud, un accidente es un acontecimiento fortuito, generalmente desgraciado o dañino, independientemente de la voluntad humana, como provocado por una fuerza exterior que actúa rápidamente y que se manifiesta por la aparición de lesiones orgánicas o trastornos mentales. Según la Organización Mundial Internacional del Trabajo, todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Definición de primeros auxilios. Según el libro de Joaquín Tejeros, primeros auxilios, son aquellas actuaciones o medidas que se adoptan inicialmente con un accidentado o un enfermo repentino, en el mismo lugar de los hechos, hasta que llegue la asistencia especializada. En la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se anuncia que son protocolos de atención de emergencia a una persona de trabajo que ha sufrido un accidente o enfermedad ocupacional. Siguiente. La parte de la evaluación del accidentado, que es una evaluación global que se enfoca más que todo en detectar lesiones o situaciones potencialmente peligrosas para su vida. Antes de ello, primero se pasa por una primera fase de evaluación primaria que tiene por objetivo constatar los signos vitales, la conciencia, respiración y circulación sanguínea. La parte de la conciencia, si está consciente, se descarta el paro respiratorio mediante si responde o no a estímulos. Si no hay ningún tipo de reacción, significa que no está, está inconsciente y por ello no se le debe mover, ya que pueden existir lesiones internas o óseas, pero debemos comprobar que respira. Para ello también se pasa a la parte de valorar la respiración. Si respira, podemos suponer que su corazón late. Si falta, reintentarla, establecer una reanimación cardiopulmonar. Valorar la circulación sanguínea mediante el pulso utilizado, el dedo índice y medio. No use el pulgar, ya que ese no posee pulso propio. También hay algunas zonas donde se puede calcular el pulso, que es la parte del cuello, parte de la rodilla y la parte del brazo. En la segunda fase de la evaluación secundaria, ya tras asegurar que tanto como la circulación y su respiración funcionen y por ahí esté consciente, tratar de dar calma al accidentado y indicándole qué medidas vamos a tomar y como también debemos tratar de detectar otras posibles lesiones. Para ello se realizará una examinación minuciosa y sistemática de todo su cuerpo, detectando si hay heridas, quemaduras, hemorragias. Siguiente. En la parte de la pauta general de actuación, en paz, primero proteger, ya que tras producirse un accidente, el peligro que lo ocasionó puede persistir, por lo que hay que tratar de hacer seguro el lugar del accidente, debiendo cuidar nuestra integridad y la de los accidentados, dando así el desencadenamiento de un nuevo accidente o el agravamiento del existente. La segunda parte, avisar. Dar aviso a los servicios de socorro, ambulancias, centros de emergencia, permaneciendo siempre junto al accidentado y enviar a una persona para pedir ayuda. Cuando tiene la llamada es importante, primordial, identificarse el lugar exacto del accidente, tipo de accidente y circunstancias agravatorias de este, el número de heridos y el estado aparente de los mismos. Es importante mantener la línea telefónica para la comunicación del accidente. Mientras espere la llegada de la ayuda, se empieza a socorrer. La parte del tercer paso que es socorrer, cuando ya se haya valorado el accidente y la magnitud del siniestro, se ponen en margen ciertas prioridades que se deberían tomar en cuenta. Primero, salvar una vida. Apartar a la víctima del peligro o al peligro de la víctima. Por atender a los muertos no hay que preocuparnos, darle prioridad a los heridos. Limite las posibles lesiones, priorice las que son latentes. Aplique los cuidados lo antes posible, en orden de importancia. Heridas, quemaduras, intoxicaciones y otros. Siguiente. El papel del socorrista o el primer interviniente. Su principal objetivo es mantener a la persona accidentada con sus signos vitales, evitando complicaciones y riesgos añadidos a la víctima, como también manteniendo y transmitir calma. Aspectos éticos y legales en el socorrista. Como personal de salud también tiene su ética profesional y su código deontológico. Es su conjunto de medidas y requerimientos que debe tomar en cuenta el socorrista cuando hay un accidente. Primero, el socorrista debe mantener en forma, es decir, no debe estar bajo efectos del alcohol u otra sustancia.
El socorrista debe pegarse al procedimiento establecido en el caso del accidentado. El socorrista en primer lugar debe ponerse a guardo a sí mismo, al accidentado como a los demás. El socorrista no discriminará jamás a las víctimas, ya sea por su condición racial, económica o cultural. El socorrista nunca dará por perdido a un paciente, ya a menos a que haya una persona facultativa que dé por hecho su muerte. En caso de que existan indicios de delito, el socorrista se pone a disposición de las autoridades. El socorrista no aceptará recompensas por su labor. El socorrista al finalizar su servicio debe sanear el material utilizado, reemplazar lo que se haya gastado del botiquín de primeros auxilios y rellenar los informes y datos según lo pida o lo establezca. Siguiente. Y en esta sección tenemos algunos artículos legales de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Reglamento de Seguridad Industrial que nos afirma que es necesario prestar los servicios médicos y de los primeros auxilios, tanto sea en el trabajo o sea en un laboratorio. Siguiente. Ahora, el perfil del primer interviniente o socorrista, qué aptitudes, eh, aptitudes y competencias debería tener para desenvolverse a la hora o a la actuación de un accidente. Primero, transmitir tranquilidad al accidentado, tener estabilidad emocional y firmeza, ¿no? Capacidad de reaccionar y organización, actitud positiva, conocimientos teóricos y prácticos adquiridos previamente. En la actuación del socorrista, a la hora de poner auxilio al accidentado, es necesario seguir un orden de prioridades. Primero, apartar a las personas curiosas alrededor del lugar, ya que esto podría agravar el accidente, ¿no? Protegerse contra riesgos biológicos, el tema de bioseguridad, usar guantes, protectores, tapabocas, antes de actuar sobre el accidentado, evaluar la situación con rapidez y seguridad, mirar, observar, examinar qué tipos y medidas necesarias vamos a poder dar, ¿no? Protegerlos de posibles peligros a los heridos, a sí mismo y a otras personas presentes de dicho lugar. Solicitar ayuda, verificar que cerca del accidentado hay una persona que puede ir por el botiquín y llamar a los otros de emergencia. Evitar mover al accidentado, salvo a causa de fuerza mayor como un incendio. Es primordial examinar al herido con mucha precaución sin tocarlo necesariamente. Ahora le paso a mi compañero más. En esta parte del informe nos encontramos con los accidentes más frecuentes en el laboratorio. Teniendo los conceptos previos y legales y de ayuda, podemos considerar los siguientes accidentes dentro de un marco de algunos cuantos puntos, ¿no? Tanto son como las quemaduras, las lesiones o hemorragias, las intoxicaciones, torceduras y fracturas, o los ataques que pueden sufrir una persona, ¿no? Entre ellos tenemos, por ejemplo, las quemaduras y sus descripciones. Existen muchas frecuencias de estos tipos de casos, además de su gravedad, ¿no? Desde primero hasta cuarto grado se puede clasificar, como dice la revista mexicana de anestesiología, por su profundidad o por su extensión. En el primer grado encontramos con lesiones leves, enrojeceduras de la piel, pasando por el segundo grado como ampollas, la de tercer grado como una profundidad muscular, la cuarta como una degradación superficial de la piel, además de muscular, y una afección al sistema óseo, ¿no? En casos más extremos, la pérdida de la extremidad. Como menciona, por ejemplo, también la regla de los 9 de Wallace, se puede dar una estimación del 1% del individuo donde su mano es enfocado esta medida, ¿no? Por ejemplo, en la mano de un niño o de un adulto, pues siempre va a representar el 1% de superficie de su piel. Por otro lado, tenemos también los agentes causantes de las quemaduras, sea térmicas, como se ve en la figura, quemaduras térmicas o frías. También tenemos las quemaduras eléctricas, que son más instantáneas y un poco tanto peligrosas, las quemaduras internas o por inhalación, y las quemaduras químicas y su gran variedad, ¿no? Sea por la piel, perdón, o por las vistas, ¿no? En tanto ello tenemos un tratamiento en su forma local, como por ejemplo las quemaduras térmicas. Primero es enfriar con agua por 30 minutos, aplicar una crema antiséptica, luego una gasa y un paño. Las de segundo grado ya representan un poco más de responsabilidad, como no reventar las ampollas. Las de tercer grado ya necesitan asistencia médica con intervalos de 4 o 5 minutos con agua fría y cubrir con sábanas o algunas mantas que no dejen residuos. Tenemos las quemaduras eléctricas con menores de 1000 voltios y mayores de 1000 voltios.
En la de menores de 1000 voltios se puede tratar como una quemadura térmica de primer o segundo grado, y las quemaduras ya de tercer grado ocasionadas por la mayor a 1000 voltios tienen que tener un poco más de precaución antes de acercarse a la víctima. Por ejemplo, también tenemos las corrosiones en la piel dependiendo del químico utilizado, ya sea por concentraciones ácidas o bases. Se tiene que tener en cuenta primero qué tipo de química ha ocasionado el daño para suministrarle el antídoto, ¿no? Al igual que las corrosiones en los ojos, es necesario neutralizar el pH lavándose con el artefacto que tenemos en el laboratorio, como es el lavaojos, manteniendo siempre un enjuagado correcto de la bolsa conjuntival, ¿no? Por otro lado están las heridas y las hemorragias. Encontramos gran variedad de heridas, entre ellas las más principales son las heridas incisas, las punzantes y las contusas. En las incisas encontramos cortes longitudinales, las punzantes son ocasionadas por objetos puntiagudos, y las contusas son heridas ocasionadas ya del golpe entre el hueso y la piel. Se llegan a formar estos tipos de heridas, al igual que muchas variedades, ¿no? Las hemorragias, en tanto, encontramos varios tipos de sangrado, al igual que una asistencia distinta para cada uno, la arterial, la venosa y la capilar. ¿Qué se debe hacer en estos casos? Bueno, en primer lugar, las heridas se puede tratar con un chorro de agua para limpiar la superficie de los costados de la gravedad, usar un antiséptico, además como una cierta técnica para cortes longitudinales o cortes incisas, como se aprecia en la figura, pegar 2 adhesivos, apósitos llamados también armadillas esterilizadas, y luego pegar un apósito perpendicularmente, ¿no? Luego tenemos las hemorragias se pueden tratar con presión, con un apósito, luego de ellas, si es que no deja de sangrar, agregar otro para que pueda dejar el cese de la sangre, ¿no? Si no es así, se aplica presión arterial en los puntos claves, donde se puede mostrar aquí en la figura. Y por último recurso está el torniquete, donde ya es una supresión total del sistema sanguíneo, ¿no? Luego están las intoxicaciones, sean por vías respiratorias o digestivas. Existen muchas más, como se mencionó previamente. Las vías respiratorias se puede tratar como localmente en modo de urgencia, empapando paños y poniéndolos en las vías de entrada, sea por la nariz o por la boca. Las vías digestivas, por ejemplo, se tiene que saber previamente el tipo de tóxico que ha ocasionado el daño, su concentración, además de tener un factor importante que es el tiempo, ¿no? Que puede ocasionar mucho más daño. Por otro lado están las esguinces y fracturas. Existen guinces desde primer grado hasta un tercer grado, desde que el primer grado son ocasionados por pequeñas rupturas hasta el grado 3, que es una ruptura total, ¿no? Se puede aplicar hielo en estos casos como tipo de analgésicos, al igual que existen muchos tipos de fractura, también como se recomienda no vendar los tipos de fractura. Y por otro lado está entablillar, como menciona, por ejemplo, su tesis de José y Herbert del 2016, del conocimiento sobre primeros auxilios musculoesqueléticos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Se puede utilizar un miembro gemelo, por ejemplo, sea un brazo, se puede utilizar el otro brazo como forma de tablilla, ¿no? Se tienen, por ejemplo, también los ataques, tipo de emergencia, no está tan arraigado al laboratorio de química, pero sí pueden despertar algunos factores, porque ya sea la falta de sueño, el estrés o un ambiente iluminado ocasiona este tipo de accidentes, ¿no? Es necesario saber qué se debe hacer en estos tipos, por ejemplo, evitar que la persona se golpee la cabeza y aflojar la ropa de la parte del cuello, y volteándolo hacia un costado, ¿no? Evitando así asfixias por vómito o algún tipo de obstrucción por sus vías respiratorias. Por otro lado, está el paro cardiorrespiratorio, como menciona la American Heart Association. Necesita saber siempre los 4 o 5 pasos ocasionados por un paro cardiorrespiratorio. Es necesario saber si la persona sigue consciente o inconsciente para poder aplicar presiones al menos 30 veces antes de suministrarle vía respiratoria, un golpe de aire al menos 2 veces, ¿no? Se puede juntar, por ejemplo, aquí, un sellado de boca a boca para poder suministrarle aire. Luego de ello, si es que no sucede la respiración, aplicar el ciclo al menos hasta que llegue una ayuda especializada. Es importante también saber que se necesita una guía
direcciones de salud o emergencias cercanas a la universidad o un laboratorio, por ejemplo, existen las ambulancias, serenazgos o de un hospital cercano, además de la policía. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por la atención. Somos el equipo 3 de Química 2 de la Facultad de Ingeniería Química. Gracias.